Buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas. Mi nombre es Héctor Ramírez. Soy docente del Politécnico Gran Colombiano en el área de psicología. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un documento que ha inspirado mi quehacer profesional y que me gusta releer constantemente porque considero que contiene elementos bastante enriquecedores para la intervención en cualquiera de las áreas de la psicología o de cualquier ciencia social incluso, ¿no? Si pensamos en la parte de la pedagogía, si pensamos en el trabajo social, incluso en el derecho, pues muy seguramente este documento nos va a brindar herramientas bien interesantes para desempeñar favorablemente nuestra gestión, independiente de cuál sea la profesión que hayamos elegido en la vida. Listo. El documento del que les estoy hablando se denomina Consecuencias culturales del discurso del déficit. Es un documento que fue escrito por el psicólogo estadounidense Kenneth Gergen en la década de los 90. Kenneth Gergen actualmente tiene 87 años, si no estoy mal. Pero en la década de los 90, digamos que tuvo un trabajo bastante importante relacionado con el construccionismo social. Él, digamos, acoge esta postura y empieza a desarrollar algunos elementos bien interesantes en torno a lo que es el construccionismo social a lo largo de su carrera, dando también aportes bastante importantes en este campo. Entonces, bajo ese contexto que les acabo de plantear, teniendo en cuenta que nos estamos moviendo desde el paradigma construccionista, les quiero compartir entonces algunas reflexiones en torno a las consecuencias culturales del discurso del déficit. Bueno, inicialmente es importante tener en cuenta que este documento pues recoge algunos planteamientos de Kenneth Gergen, pero también tiene la posibilidad de abrir el panorama y abrir una conversación con otros autores que iban como en sintonía con los planteamientos que él proponía para esa época. Es un documento que está centrado básicamente en lo que es la comprensión del lenguaje y la manera como el lenguaje contribuye a la construcción de la realidad y a la ubicación del sujeto dentro de la estructura social, ¿no? A partir de lo que es la concepción del lenguaje. Entonces, vamos entonces aquí a revisar algunos elementos puntuales. Tengo algunos problemas aquí con la presentación. Iremos a ver qué ocurre. A ver qué pasó. Permítame un momento, no sé, no me está corriendo. Aquí está, ya, perfecto. Listo. Este personaje que ustedes ven aquí es Kenneth Gergen, ¿cierto? Y él, pues partiendo de lo que estábamos hablando anteriormente, del construccionismo social, digamos que lo concibe o entiende el discurso sobre el construccionismo social, no como el mundo reflejo de un mapa, sino como un producto de la interacción social. Digamos que los postulados del construccionismo social a lo largo digamos, de esta corriente de pensamiento han tenido mucha cercanía con lo que es también la epistemología sistémica, de ahí que hagan tanto énfasis en lo que es la relación, ¿sí? Pero la concepción de relación que se maneja tanto desde el pensamiento sistémico como desde el construccionismo social es una concepción un poco más profunda de lo que nosotros estamos conociendo cotidianamente. La relación suele entenderse desde muchos puntos de vista, desde el conocimiento común, incluso desde algunas corrientes de pensamiento, la relación se concibe como algo externo, ¿cierto? Y se concibe de esta manera porque se plantea que la relación se establece con el otro, y el otro, pues, evidentemente no está dentro de nosotros. Sin embargo, las relaciones, en palabras de Gregory Bateson, se construyen en la mente. Y es en la mente que está todo este entramado del mundo social que nosotros reconocemos como interacción o como relaciones, ¿no? Al estar las relaciones condicionadas por los
elementos constitutivos de nuestro aparato mental, pues son relaciones muy particulares. No podemos hablar de que dos personas establezcan la misma relación con un objeto o establezcan la misma relación con otra persona, porque depende de muchos factores, de muchos filtros de realidad que se hacen para que la relación, digamos, se construya de una manera particular. Entonces, Kenneth Gerger lo que plantea es que pues la relación básicamente no es una construcción, un mapeo, como solemos verla muchas veces, gráficamente expresada, un mapa ahí que nos demuestra distintas conexiones, sino una construcción social que hacemos nosotros en nuestra mente y que está evidentemente interconectada con las construcciones que hacen los demás. ¿Listo? Por este lado tenemos a Ronald Lane, antipsiquiatra reconocido por obras como El Yo Dividido, por los trabajos que hicieron también en el trabajo de familias esquizofrénicas. Y traigo esta idea de Ronald Lane porque me parece que va muy de la mano y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy acerca del discurso del déficit. Dice, o decía Ronald Lane más bien, mientras no podamos elevar nuestro pensamiento hasta superar la oposición entre ellos y nosotros, entre buenos y malos, la situación seguirá como hasta ahora. La única alternativa es que los buenos exterminen a los malos y los malos a los buenos. Esta analogía de buenos, de malos, de héroes y de villanos, de lo correcto, de lo incorrecto, esta polaridad que se nos presenta muchas veces en el mundo social en el que nosotros habitamos, básicamente a lo que está haciendo la referencia es al reconocimiento del otro, pero el reconocimiento desde la diferencia, ¿no? Se suele reconocer al otro desde una diferencia perjudicada. ¿Qué quiere decir una diferencia perjudicada? Una diferencia en la cual el otro no sale muy bien librado de ese grado de comparación que yo establezco con él, por lo que yo me coloco en una posición de superioridad cuando establezco esta relación comparativa. Sin embargo, el discurso de Lane es muy orientado también hacia la psicoterapia, ¿no? Hacia la parte clínica. Entonces, esta frasecita que vemos aquí, esta reflexión, esta breve impronta que nos deja Lane, pues básicamente hace referencia a la capacidad que debemos tener nosotros como terapeutas de reconocer o de difuminar más bien esos límites que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos entendiendo como las personas que llegan a consulta en determinado momento, nuestros pacientes, y nosotros desde el rol de terapeutas. Bueno, para empezar a comprender un poco acerca de lo que es el discurso del déficit, tenemos que centrarnos primero y comprender de qué manera se construye el lenguaje, ¿cierto? Y de qué manera se construye el lenguaje en una relación. Las relaciones se establecen y se construye, digamos, se construyen unos patrones de interacción que están delimitados por... perdón, que estaba mi hija acá. Unos patrones de interacción que están determinados por emociones, por pensamientos, por filtros de realidad que nos ayudan a configurar lo que son los discursos y el lenguaje que tenemos. Cuando estamos en una relación terapéutica, es decir, cuando estamos enfrente del otro, siempre estamos enfrentados al discurso de ese otro, ¿cierto? Y ese discurso, digamos que en un encuentro narrativo conversacional como lo es la terapia, tiene distintos matices y se empieza a establecer esa relación verbal entre el paciente y el terapeuta. ¿Sí? Nosotros en algunos momentos somos muy pasivos ante lo que escuchamos y lo que nos quiere transmitir el otro que está enfrente de nosotros. Y ahí tenemos dos posibilidades interpretativas, ¿cierto? Una que está basada en una estructura superficial del discurso del paciente y la otra que está basada en una estructura profunda del discurso del paciente. Esta estructura superficial no quiere decir que sea una estructura menos importante. Es necesaria también en el proceso terapéutico porque a nosotros nos han formado también para identificar una sintomatología, unos signos, nos han formado para también lograr identificar ciertos elementos en la narrativa del paciente que nos permitan asociarlo a ciertos diagnósticos o a ciertas formas o trastornos que hemos estudiado también previamente.
Sin embargo, no es suficiente. La estructura superficial por sí misma no es suficiente. No se trata de hacer un ejercicio meramente interpretativo cuando tenemos al otro enfrente, sino que quisiéramos llegar también a una estructura profunda que nos diera cuenta de la comprensión de la visión de mundo que tiene el otro, de ese ser en el mundo, en palabras de Heidegger, en donde hay una creación de la realidad totalmente alterna a lo que nosotros estamos interpretando desde la estructura superficial, ¿cierto? Hay una imagen cristalizada de un modelo interior ajeno al de nosotros. Y esa es la invitación que muchas veces hace Kenneth Gergen en sus escritos y nos invita a conectarnos de pronto con esa imagen que cristaliza a un modelo interior ajeno al de nosotros. Miremos entonces, bajo esta lógica, digamos, conversacional, que es muy común en todas las relaciones humanas, el déficit se construye también desde la relación. Nosotros nos relacionamos con el déficit, no solo nos relacionamos con las personas, no solo nos relacionamos con objetos, sino que también nos relacionamos con ideas y con fenómenos y con conceptos, ¿cierto? Entonces el déficit desde la relación, básicamente lo que nos está mostrando es una esfera fundamentada en el lenguaje, que como ya vimos anteriormente, el lenguaje tiene diversos matices, ¿cierto? Hay otra esfera de esa relación que establecemos con el déficit que está fundamentada en la emoción. Evidentemente, identificarnos desde una postura de déficit, pues, promueve algunos estados emocionales en nosotros. En esa relación también hay unos roles que se establecen respecto al otro dentro del mundo social. Hay un proceso de circularidad, ya mirándolo más desde el pensamiento sistémico, hay una circularidad que tiene que ver mucho con la posibilidad de reconocer de qué manera estos elementos de la relación transitan y se mueven de un lado a otro en las interacciones, en los miembros y en los patrones de interacción que se proponen. ¿Listo? Y pues por último están los patrones de interacción, que son esas formas que establecemos, que están definidas y las cuales nosotros seguimos, respetamos. Algunas veces los patrones de interacción tienen un carácter de discurso dominante porque nos movemos desde ese patrón de interacción en la relación terapéutica y no tenemos, digamos, posibilidad de elección dentro de lo que está socialmente construido, ¿no? Bueno. Profe, qué pena, es que primero que todo no estabas compartiéndonos tu pantalla. Y segundo, quisiera ver si es posible que por un instante me dejes compartir la mía para que los estudiantes que están aquí puedan escribirme a mi correo para enviarles el enlace de asistencia porque no tenemos chat con ellos. Entonces, para dejarles mi correo para que yo pueda enviarles el enlace de asistencia, puedan diligenciarlo y adicionalmente si tienen preguntas no las transmitan. O sea, no están viendo la pantalla en este momento. No, profe, no estamos viendo tu pantalla. ¿Aquí ya están viendo? Sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. Qué pena con ustedes, ya no me habían dicho antes. Listo. Y lo otro que me dices es que te sea el control para... Profe, quisiera darles mi correo, es movilidad2@poligram.edu.co. Sin embargo, si me regalas un segundo, yo comparto mi pantalla y se los muestro para que ellos, si tienen alguna, pues esto es como algo que se nos sale de las manos, no tenemos el chat con los chicos. Entonces yo les voy a compartir rápidamente. Este es mi correo para que por favor me escriban para poder enviarles el enlace de asistencia y poder generar sus certificados. Y si tienen alguna inquietud también puedan manifestarla por el correo. Entonces, nuevamente, movilidad2@poligram.edu.co. Y ya era ese espacio chiquitico y de pronto si me regalas ya al finalizar otro momentico para proyectarles otra vez la pantalla. Perfecto. Ok, Catherine, listo. Listo, profesor. Entonces voy a volver a compartir, por favor me confirman ahí, creo que aquí ya están viendo otra vez, ¿cierto? Dame un segundo, sí, ya, profe. Listo. Entonces, qué pena con ustedes, para resumir lo que no habían podido ver, esta es, digamos, la estructura del discurso del sujeto, donde les decía que
En la relación terapéutica tenemos dos opciones, la estructura superficial o la estructura profunda de ese discurso en términos interpretativos, ¿no? O sea, el terapeuta tiene la posibilidad de interpretar a partir de lo que se considera superficial asociado al discurso profesional, y digamos que se denomina superficial no porque sea menos importante, vuelvo y repito, sino porque obedece a un proceso de generalización, ¿no? Y en la estructura profunda, básicamente es un proceso un poco más personalizado, ahí la generalización queda de lado y lo que se busca es la comprensión de la visión de mundo del otro, la empatía con este paciente, la reconstrucción de esa imagen que cristaliza un mundo interior ajeno al de nosotros mismos. Eso era lo que habíamos visto. También habíamos visto esta parte que dice que la construcción social, la construcción del déficit se establece como una relación a partir del lenguaje, de las emociones, de los roles, la circularidad y los patrones de interacción. ¿Listo? Y creo que aquí íbamos. Entonces, estaré muy pendiente de las preguntas que ustedes le puedan transmitir a Catherine por el correo para irles dando solución. Si nosotros miramos el modelo explicativo de la discapacidad o los modelos explicativos que han habido en torno a la discapacidad en los últimos años, o no en los últimos años, más bien a lo largo de la historia, tal vez podríamos identificar muchos elementos relacionados con lo que es el discurso del déficit. Miremos este gráfico que les presento aquí, donde dice que el modelo de la prescindencia, que fue el modelo por el cual se empezó a comprender la discapacidad en la Edad Media, básicamente hablaba de procesos de reclusión, de exclusión, de separación de las personas de personas con discapacidad. Los apartaban, pero era la manera en que en esa época se comprendía la discapacidad. La discapacidad estaba asociada a factores religiosos, a factores rituales, estaba asociada a castigos divinos en muchos casos, y eso hacía que la comprensión del fenómeno evidentemente estuviera caracterizada por el déficit, que no hubiera posibilidades de reconstruir un diálogo nuevo en torno a la discapacidad porque socialmente era asumida como un castigo. Posteriormente, ya en el siglo XX, empezamos a identificar un modelo que es un poco más rehabilitador, pero que sin embargo también está fundamentado en el déficit, porque habla de la necesidad de cambiar una condición que muchas veces va a ser permanente en las personas que la tienen, ¿cierto? Entonces, ese modelo rehabilitador también hacía mucho énfasis en la mirada médica y la comprensión de la discapacidad desde la mirada médica. Ahí evidentemente también el déficit estaba, digamos, muy marcado, y aún lo está porque digamos que este modelo médico rehabilitador se sigue implementando en muchas instituciones a lo largo y ancho del mundo. Está presente todavía. Y por último, pues ya a mediados del siglo XX y entre el siglo XXI encontramos lo que es el modelo social, que reconoce una diversidad funcional, que reconoce que hay distintas formas de estar en el mundo, de experimentar la realidad, y que plantea también que la discapacidad, pues más allá de tener una connotación meramente médica, pues lo que tiene es una connotación social. ¿Sí? No es tanto la condición de discapacidad como tal, sino la manera y las barreras sociales que establece el contexto alrededor de esa condición. Entonces, si nos damos cuenta, este modelo explicativo de la discapacidad reúne varios elementos de lo que se puede considerar el discurso del déficit, y ustedes ya me irán entendiendo para dónde vamos cuando hablamos de discurso del déficit. Quiero hacer aquí una claridad. Cuando hablamos del discurso del déficit, no queremos o no quiero, más bien, deslegitimar el discurso profesional, que es por demás necesario en muchos aspectos y que es un discurso sobre el cual nos hemos formado y nos hemos nutrido como psicólogos. El discurso profesional, la delimitación del lenguaje entre disciplinas es supremamente importante, pero es mucho más importante la conexión que pueda llegar a haber entre las diversas disciplinas a partir del lenguaje. Sin embargo, vuelvo y les repito, no se pretende deslegitimar el lenguaje técnico de la psicología ni el discurso profesional. Lo que se cuestiona aquí es el uso que se le está dando a este lenguaje y la manera como este lenguaje ha permeado distintas esferas de la sociedad para construir, digamos, formas de relación fundamentadas
en el déficit, fundamentadas en el poder, fundamentadas en la exclusión, ¿cierto? Eso como una claridad. Aquí por lo menos decimos que el déficit también surge de la imperiosa necesidad de explicar y de curar. Nosotros los seres humanos, y más las personas que estamos, digamos, cercanos o que nos atrae la ciencia, pues buscamos explicaciones constantes a los fenómenos sociales, a los fenómenos biológicos, a todo le buscamos explicación. En ese afán de querer explicar la realidad social o los fenómenos sociales y de curar también lo que se genera a partir de los procesos biológicos, pues solemos caer en lo que es el déficit, el discurso del déficit. Miremos algunos ejemplos. Estos gráficos que nos hablan de prácticas que se desarrollaban en la Edad Media con personas que tenían algún tipo de trastorno o presentaban algún comportamiento que se salía de los esquemas o de los estándares socialmente establecidos y pues eran sometidas a este tipo de prácticas, la trepanación, ¿no? Abrir el cráneo, extraer partes de él para producir un cambio comportamental que era asociado a la curación, ¿sí? Pero ahí lo importante es reconocer esa distinción que empieza a haber entre los conceptos de normalidad y anormalidad, entre comillas, que hoy en día están más que revaluados en distintas disciplinas y en distintas esferas del conocimiento. Sin embargo, en la Edad Media veíamos que esa línea divisoria entre lo normal y lo anormal empezó a ser muy tajante a partir del reconocimiento de patrones de comportamiento de otras personas que no se acomodaban a lo que estaba establecido y aceptado socialmente. Bueno, aquí es otra imagen de la trepanación, un poco más real. Veamos por lo menos que en los relatos bíblicos y en otros relatos más contemporáneos habla mucho de los exorcismos, ¿cierto? Y el exorcismo también, como lo han reconocido muchos autores, prácticas destinadas a minimizar algunos comportamientos también poco convencionales de un grupo de personas, pero que tenían una atribución, digamos, mágica, religiosa, ritual, desde la cual lo que se promovía era la expulsión de un demonio, ¿no? Sin embargo, hay muchos autores que coinciden que los exorcismos y los relatos que hay de exorcismos, no solo en la Biblia, sino en otros textos, pues dan cuenta más bien de procesos epilépticos, crisis catatónicas o algún otro tipo de trastornos que presentaban algunos sujetos y que se asociaban con esta práctica. Miremos este cuadro muy reconocido, la piedra de la locura, un cuadro del año 1400 también. Ustedes lo encuentran como la extracción de la piedra de la locura. Aquí sale un poquito pixelado, pero básicamente lo que uno ve es la iglesia, la medicina, el Estado presente curando entre comillas a una persona, ¿no? Una cuestión muy estructural además y muy desde una mirada funcional, ¿no? Entonces, como si yo saco una parte del cerebro, puedo curar y puedo arreglar. Pero en estas prácticas, evidentemente, también hay un señalamiento frente a la persona que no está comportándose dentro de los estándares o que tiene algún tipo de condición que no se relaciona directamente con esto. Entonces aquí lo logramos ver gráficamente. Entonces siempre el déficit ha buscado explicar y curar. El hombre, perdón, ha buscado explicar y curar, pero también ha promovido el déficit a partir de esas dos intenciones. Aquí vemos un cuadro relacionado con procesos de Inquisición, la quema de brujas, entre comillas, ¿cierto? El no reconocer lo establecido como algo anormal y tener que deshacerse de ello o explicarlo bajo una lógica muy radical, que si nos damos cuenta es una lógica muy similar a la de algunos postulados de la psiquiatría. Thomas Szasz, que es un autor también muy reconocido en la antipsiquiatría, decía que el DSM cumplía una lógica, digamos, similar a lo que era la Biblia en estos procesos de Inquisición, ¿no? Y él dice,
La diferencia entre el DCM y las prácticas que se realizaban en esa época, pues básicamente radica en que ya no se persiguen brujas, se persiguen, entre comillas, enfermos mentales, ¿cierto? Y la persecución, digamos, no dada en términos tan bélicos como los que vemos aquí en esta imagen, pero sí una persecución dada por la institucionalización, por la farmacología, por las terapias, digamos, aversivas o las terapias que vulneraban de alguna manera los derechos de las personas. Y que hicieron parte, además, de la historia de la psiquiatría, ¿no? Y de la psicología clínica. Por lo menos esta práctica que ustedes ven aquí, la terapia giratoria o la silla de Darwin, que se conoce en algunos contextos, básicamente una persona que estuviera en un estado de convulsión, una persona que estuviera en una fase maníaca, exaltado, excitado por algún motivo, era, digamos, puesto en este dispositivo con el objetivo de girarlo de manera repetida, con el objetivo de que las náuseas, el mareo y todo lo que puede provocar este centrifugado lo modificara en su comportamiento, ¿no? Entonces, había cambios evidentemente en el comportamiento, pero no había unos procesos de sanación ahí. Bueno, voy a parar ahí un ratico, no sé, Catherine, si de pronto hay alguna pregunta hasta el momento. No, profe, por ahora no. Nuevamente les recuerdo a los asistentes que pueden escribirme al correo movilidad2@poligram.edu.co para poder registrar su asistencia. Yo les envío el enlace de asistencia de las personas que tenemos, solo 3 me han escrito. Entonces les pido por favor si tienen alguna pregunta y también para generar sus certificados me escriban al correo movilidad2@poligram.edu.co. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, profe. Gracias, Catherine, muy amable. Bueno, entonces son algunos ejemplos de cómo se construye el déficit a lo largo de la historia, ¿no? En la cultura popular también pasa. Estas son algunas escenas de películas icónicas relacionadas con el tema de salud mental que han cobrado protagonismo en la cultura popular y que de alguna manera también condicionan las formas de actuar, los dominios de acción que tenemos frente a las relaciones, ¿no? Entonces aquí está un apartado, una imagen, perdón, de la película Psicosis que de alguna manera también caricaturiza lo que es el trastorno y lo coloca el término también al servicio del conocimiento común, desde donde es interpretado de diversas formas y construido desde una lógica muchas veces excluyente también. Alguien voló sobre el nido del cuco, otra película bien interesante relacionada con temas de salud mental, donde también se, digamos, exponen bastantes estereotipos acerca de lo que es una persona que padece un trastorno mental. Aquí, digamos que eso también contribuye al fortalecimiento del déficit en la cultura en algunas situaciones. Rain Man, una película muy reconocida que habla sobre el autismo. También hay una romantización del autismo, se podría decir ahí, porque cuando uno trabaja con población autista se da cuenta que no es tan idílico como se muestra acá. El silencio de los inocentes, que también es una cinta muy reconocida. Y La isla obturador de Martin Scorsese, donde aquí lo interesante de esta última película que les estoy mostrando, esta imagen de la isla obturador, es que el terapeuta que trabaja con el protagonista, que es el que está interpretado por Leonardo DiCaprio, trata de utilizar, digamos, algunas técnicas relacionadas con el reconocimiento del discurso del otro a partir de la estructura profunda, como lo veíamos anteriormente. Entonces, si tienen la posibilidad de observar las películas que les acabo de ver, sería interesante. Bueno, el yo dividido. ¿Por qué traigo a colación este texto de Ronald Lyne? Como para cerrar esta fase contextual de lo que es el discurso del déficit. Aquí en este texto, Ronald Lyne retoma el concepto de amor
pero aclara cuando lo retoma que es un concepto que está bastante prostituido, en palabras de él, ¿no? Porque ha sido utilizado de manera indiscriminada en diversos contextos y para explicar distintas emociones. Sin embargo, el llamado que hace Ronald Lane aquí es un llamado muy similar al que nos hace Humberto Maturana cuando habla del mismo concepto, del amor, que dice que es el reconocimiento de un legítimo yo en el otro. Cuando nosotros como terapeutas trabajamos bajo el reconocimiento del legítimo yo reflejado en la esencia del otro, vamos a tener la posibilidad de alejarnos del discurso del déficit. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que la lógica interpretativa del discurso y de la realidad de la persona que tenemos enfrente esté mediada por unas puntuaciones distintas, unas distinciones divergentes, por elementos ajenos al señalamiento, al prejuicio, por elementos distanciados de lo que es la exclusión y la segregación. En ese sentido, Ronald Lane nos dice que no estamos en situación de empezar a amarlo de manera efectiva. Se nos manda amar a nuestro prójimo. Sin embargo, no podemos hacerlo sin saber quién es. Solo podemos amar su humanidad abstracta. ¿Qué quiere decir él con esto? Que cuando empezamos a reconocer al otro dentro de la categoría de humano, pues no es un ejercicio muy complejo, porque nosotros reconocemos a la mayoría de personas que están a nuestro alrededor dentro de esa categoría de ser humano, ¿cierto? Pero esta categoría, a pesar de que nos incluye como seres humanos, es una categoría que resulta también altamente excluyente, porque el narcisismo propio del ser humano, la egolatría propia de la condición humana, no permite que al reconocer al otro dentro de una categoría de humano, se equipare conmigo. Es decir, yo puedo reconocer al otro como ser humano, pero me excluyo de esa categoría porque no soy capaz de establecer una relación de igualdad con el otro. Entonces, por eso él dice que solo podemos amarlo desde su humanidad abstracta, ¿cierto? Y que es más difícil desde el conglomerado de señales de esquizofrenia, por ejemplo. Desde ahí es mucho más difícil reconocer al otro. Cuando el otro, además de la distinción establecida por mi narcisismo, presenta unas señales y unos síntomas asociados a una condición que yo no reconozco dentro de lo que me han enseñado que es natural, pues es mucho más difícil generar un proceso de reconocimiento del legítimo yo. Entendiendo el amor desde la postura de Maturana y de Ronald Lane, ¿no? Entonces, si yo veo a una persona que presenta algún tipo de trastorno mental, un trastorno psicótico, por ejemplo, pues es muy difícil que lo reconozca desde esa postura, ¿no? Desde el legítimo yo encarnado en el otro. ¿Por qué? Porque no he tenido la posibilidad de experimentar lo que él está experimentando. Me resulta extraño lo que él está experimentando y eso no es culpa de algo o no lo hacemos porque seamos personas desagradables, sino porque básicamente hemos crecido a partir de unos filtros de realidad que están instaurados en la sociedad y nos enseñan a comprender los fenómenos de distintas maneras. Este libro es bien interesante, de Ronald Lane. Si tienen la posibilidad de verlo, pues hojearlo, se los recomendaría. Lo publica el Fondo de Cultura Económica aquí en Colombia, entonces lo consiguen fácilmente. Y muy seguramente emergerán muchas reflexiones a partir de todo esto. Bueno, una vez ya, digamos, habiendo reconocido que el discurso del déficit permea distintas esferas de la sociedad, que el discurso del déficit, digamos, está caracterizado por una imperiosa necesidad de explicar y de curar, ¿cierto? Y de explicar todo además bajo una lógica científica, médica muchas veces. Que cuando hablamos del discurso del déficit también hablamos acerca de que los signos y síntomas propios de un trastorno mental son los que establecen o definen la identidad de un sujeto o de una persona,
pues ya empezamos a mirar nosotros también qué consecuencias trae eso, cuáles son las consecuencias culturales del discurso del déficit, por qué afecta tanto a la sociedad pensar de esa manera. La primera consecuencia de la que habla Kenneth Gergen es la jerarquía social, ¿cierto? La jerarquía social básicamente se caracteriza por el establecimiento de una relación de poder. Los que han leído de pronto Vigilar y Castigar o algunos textos de Michel Foucault sabrán que las relaciones de poder se establecen siempre por la sumisión de uno de los miembros o uno de los sujetos que establece esa relación, ¿cierto? Hay una sumisión, hay también un rol que está oprimiendo a ese que está sometido. Así pasa cuando nosotros hablamos del diagnóstico. El diagnóstico mal empleado, ojo con esto, el diagnóstico mal empleado, bueno, también el diagnóstico como tal, establece relaciones de poder. Establece relaciones de poder y coloca en una posición de sumisión a la persona que está recibiendo ese diagnóstico o que está generando un proceso identitario con ese diagnóstico. Entonces ustedes pensemos por lo menos en la psicología educativa, lo que ocurre en los colegios, ¿cierto? Cuando una situación comportamental que en un contexto de infancia es totalmente normal, ¿cierto? Pero esa situación, digamos, se explica desde un diagnóstico, el niño queda desfavorecido en ese proceso. Un ejemplo, el típico niño que salta, que juega, que brinca y que tiene un proceso o tiene un desarrollo psicomotriz, digamos, diferente al de sus compañeros, pero que la profesora lo comprende como una hiperactividad o un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Que entre otras es un trastorno que ha transitado por distintas nominaciones a lo largo de los años. Es el trastorno que más nominaciones ha tenido, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Queda sometido y queda sometida a su familia, porque es que a la familia la llaman al colegio y le dicen, oiga, su niño se está portando mal, yo creo que es que él es hiperactivo, ¿cierto? Y cuando la profesora, el profesor, el psicólogo del colegio empieza a explicarle a la familia lo que es la hiperactividad, no lo hace desde el discurso común, sino lo hace desde el discurso profesional que lo coloca en una relación de superioridad respecto a ellos. Es decir, es la única persona que está entendiendo la realidad del niño y la está entendiendo desde una lógica además que puede ser interpretada como una lógica salvadora para el niño, ¿no? Entonces, el profesor, la profesora, el psicólogo saben lo que tiene el niño y por ende saben cómo aliviarlo, cómo sanarlo o cómo tratarlo. Entonces, en la jerarquía social, que es una de las principales consecuencias del discurso del déficit, siempre va a haber una relación de poder. ¿Qué más pasa cuando hay jerarquía social en ese sentido? Pues que desde el discurso profesional, digámoslo así, se promueven unos criterios de bienestar mental. Si ustedes miran por lo menos el DSM-5, está fundamentado en unos criterios diagnósticos. Esos criterios no solo son establecidos por el DSM. Socialmente y culturalmente se establecen unos criterios de bienestar mental. ¿Qué pasa con esos criterios de bienestar mental? Tienden a incrementarse, tienden a hacerse cada vez más rígidos. ¿Y qué pasa? Entre más criterios de bienestar mental haya, pues va a haber una sensación de inferioridad mucho más grande también, ¿cierto? Es una correlación positiva. Ambas variables están en subidas, si no estoy mal. ¿Qué pasa ahí? Entonces, las personas que están, digamos, sometidas a un diagnóstico, las personas que comprenden su realidad a partir del diagnóstico que en algún momento les dieron, pues alimentan constantemente una sensación de inferioridad asociada a los estándares sociales, que muchas veces es promovido, vuelvo y les digo, por el discurso de la medicina, muchas veces es promovido por el modelo capitalista también, y muchas veces también se promueve por las construcciones sociales que se hacen en las instituciones, como las escuelas, como la familia, como el trabajo. ¿Listo? ¿Qué más pasa con la jerarquía social? Cuando la jerarquía social está predominando en las relaciones que se establecen desde la psicología o desde cualquier profesión,
pues hay una limitación en el discurso y en la habilidad de producir un lenguaje apreciativo, ¿sí? Se disminuye esa posibilidad de ser apreciativos y de validar la experiencia del otro. Uno de los elementos más importantes dentro de la psicoterapia es la validación de las emociones del otro. Cuando hay una jerarquía social, cuando yo estoy, digamos, montado en el rol de terapeuta y desde ahí me empiezo a relacionar con el otro, pues mis limitaciones y posibilidades comunicativas, conversacionales, narrativas, van a estar entorpecidas por la posición que estoy asumiendo frente al otro. Desde el modelo sistémico se habla mucho, o digamos que es una técnica de intervención que es muy común en el modelo sistémico, y es hablar el lenguaje del paciente. Y hablar el lenguaje del paciente implica una validación de la realidad del otro, ¿cierto? No vamos a caer en estas posturas tampoco profundamente relativistas o profundamente positivistas en términos de, no en términos científicos, sino en términos de validación, porque también son perjudiciales, pero sí tiene que haber una validación del otro. Cuando hay jerarquía social promovida por el discurso del déficit, esa validación no se da. Y aquí hay otra frase de Goffman que contribuyó bastante a la instauración del modelo social de la discapacidad. Y él dice que el vocabulario del déficit equivale a la disponibilidad de armas, ¿cierto? El hecho de tratar de explicar todo mediante un diagnóstico, el hecho de tratar de explicar todo desde una mirada científica, el hecho de tratar de explicar todo atribuyendo rótulos a las personas, es equivalente a la disponibilidad de armas porque siempre va a haber la posibilidad de apuntarle a un blanco, ¿no? A un punto específico. Entonces, mientras más términos del déficit existan, pues muy seguramente más personas van a ser rotuladas bajo esos términos. Listo. Bueno, revisemos la segunda consecuencia de este discurso, que es la erosión de la comunidad. Cuando el discurso profesional cobra protagonismo sobre las formas de relación mediadas naturalmente que contribuyen a la construcción de la cultura, lo que uno encuentra es que hay una ruptura de las formas de relación mediadas por el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones en las cuales la comunidad generaba estrategias o un sistema humano genera estrategias para resolver determinado conflicto, se empieza a ver lo contrario, que la comunidad ya no es capaz de resolver esas situaciones porque recurre a la opinión profesional que, si bien es cierto, es válida, también limita las posibilidades de actuación de los miembros de la comunidad. Sí, hagan de cuenta ustedes que se dañó algo en la cocina de su casa y el señor lo va a arreglar. Y la señora le dice, no, pero llamemos al plomero que él sabe arreglar eso. Y el señor dice, no, es que yo sé, es que esto es así. Y a mí me enseñó mi papá cuando yo era pequeño y la cosa se arregla de esta manera, de la otra. Y él genera el arreglo, y en ese generar el arreglo y asumir esa dificultad entre ellos, pues se promueven unos procesos conversacionales diferentes. Aprenden el uno del otro y resuelven una dificultad como pareja. Sin embargo, cuando se llama al especialista, el resultado puede que sea mejor, pero la posibilidad de interacción queda limitada. No se establece la interacción porque es el profesional en ese campo el que es capaz de explicar la situación y resolverla, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre esto de la erosión de la comunidad, estamos empezando a limitarnos en estrategias y en posibilidades de resolución de conflictos. Por eso ustedes muchas veces se darán cuenta que en los colegios o en situaciones políticas de determinados países llaman expertos y llaman expertos y muchos expertos hablan del problema y dan su punto de vista, pero nunca se llega a una solución. Es porque la comunidad ha perdido la posibilidad de solucionar sus problemas bajo la luz de la lógica interpretativa del conocimiento del experto, ¿no? Kenneth Gergen, en el
texto que estamos revisando el día de hoy expone dos casos donde la erosión de la comunidad es muy clara. El primero es el caso de Kivi. Kivi era un niño con el cual Kenneth Gergen se relacionaba en su infancia, pero hay que tener en cuenta que este niño era mucho más grande o superaba ampliamente en edad a los demás niños del barrio. Sin embargo, Kenneth Gergen describe en el libro que interactuaban con él de manera constante y tenían la posibilidad de jugar con él y que muchas veces le hacían bromas pesadas porque Kivi era extraño y la manera como se referían a él era extraña, que por demás también es una manera despectiva hoy en día de reconocer a una persona. Sin embargo, en el imaginario de los niños, a pesar de que Kivi era extraño, lograban establecer relaciones, interacciones, patrones de interacción, lograban reconocer emociones entre ellos. Kenneth Gergen dice que si de pronto Kivi hubiera sido un niño más contemporáneo, y ojo que escribió esto en el año 96, imagínense lo hubiera escrito hoy, Kivi hubiera estado limitado por muchos rótulos y muchos diagnósticos, muy seguramente. Dice él en el texto que afortunadamente su infancia estuvo alejada de todos los diagnósticos psicológicos y de una cultura muy dada hacia este tema. Entonces, Kivi podía ser reconocido bajo una lógica igualitaria y funcionaba al interior del sistema de los demás niños, ¿cierto? Y el otro caso que expone es un caso similar al que les comentaba anteriormente del daño en la cocina, pero este sí tiene que ver con las relaciones de pareja, ¿cierto? Y hay relaciones de pareja que pierden la habilidad comunicativa, matrimonios que fracasan y que pierden la habilidad comunicativa porque están otorgando la responsabilidad interpretativa de su realidad al terapeuta. Entonces, hablan más con el terapeuta que con ellos mismos. Si tuvieran la posibilidad de hablar más entre ellos y menos con el terapeuta, ahora, con esto no quiero decir que los terapeutas no seamos necesarios y no contribuyamos, pero si tuvieran esa posibilidad de hablar más entre ellos y menos con el terapeuta, muy seguramente estarían generando estrategias constantemente y no habría esa ruptura en el tejido social de las relaciones. Bueno. Ya por último, entonces, tenemos esta tercera consecuencia que plantea Kenneth Gergen, que es el autodebilitamiento. El autodebilitamiento parte de un rótulo, llámese diagnóstico, llámese un sobrenombre, apodo o lo que sea. Pero este rótulo designa características que perduran a través del tiempo. Hace unos años en los colegios, o en algunos colegios de aquí de Bogotá, todavía en algunos desafortunadamente persiste esta práctica. Era común que en aulas de inclusión, que hoy en día pues ya no existen aulas de inclusión así apartadas, que eran más excluyentes que cualquier cosa. Digamos que con el decreto 1421 eso cambió. Hoy en día todas las aulas deben ser incluyentes. Pero cuando había esa distinción, y en un colegio se veía aquello como aula de inclusión, tanto los profesores como los compañeros, como los administrativos del colegio solían referirse a los niños con discapacidad de acuerdo a su diagnóstico. Entonces los niños al interior del colegio no tenían nombre, era diagnóstico. Entonces el niño Down, el niño hiperactivo, el niño con discapacidad intelectual, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso se perpetúa a lo largo del tiempo y genera procesos identitarios del niño con su diagnóstico. Yo aquí coloco con la enfermedad porque es la manera en que lo plantea Kenneth Gergen, pero más que con la enfermedad es con el diagnóstico. Entonces la identidad se configura a partir de una condición de déficit y esa es, digamos, la lucha que se ha dado hoy en colectivos de personas con discapacidad frente a la manera en que deben ser nominados y reconocidos respecto al resto de la población, ¿no? Y han dado una lucha muy fuerte para que no sean reconocidos desde su condición, sino desde su humanidad, como cualquier otra persona. Dice que también
se da una pérdida de autonomía y responsabilidad sobre sí mismo cuando hay un proceso de autodebilitamiento. ¿Por qué se da esa pérdida de autonomía y responsabilidad? Porque el diagnóstico llega a instaurarse tanto, la enfermedad llega a instaurarse tanto, la condición llega a instaurarse tanto en la persona y llega a ser tan profundizada mediante el discurso profesional que es supremamente complicado que la persona comprenda realmente a lo que se está enfrentando. Entonces, en ese sentido, lo que la persona hace es entregar la responsabilidad también de la interpretación de su situación a los profesionales en salud. Esto hay una cuestión total de limitación acá. Bueno, digamos que para hacer una breve síntesis y para concluir, quisiera resaltar algunas ideas muy brevemente. La primera es que el discurso del déficit y el discurso profesional no son lo mismo. El discurso profesional obedece a la forma comunicativa que adquiere determinada disciplina para explicar la realidad, mientras que el discurso del déficit tiene que ver más con la adopción de discursos de distintas disciplinas, en ocasiones de manera irresponsable, con el objetivo de explicar todas las situaciones que se presentan desde esa lógica. Todos sabemos que las disciplinas se quedan cortas a veces en explicaciones, pero el discurso del déficit como que ampara todo y quiere pasar incluso muchas veces por encima de otras verdades. Lo otro es que el lenguaje técnico es una herramienta necesaria en la formación del psicólogo. Desarrollar esa capacidad de comunicarse técnicamente, pues evidentemente, digamos, dentro de los grupos académicos, profesionales, pues digamos que marca una ventaja muy, muy importante. Sin embargo, en los procesos de psicoterapia se debe aterrizar ese lenguaje técnico, ¿no? Hay que ser un poquito más aterrizados y tratar de brindarle a la persona una lógica mucho más comprensiva, más cercana, para que no se sienta excluida de su propio proceso, ¿no? Recordemos que cuando tenemos a una persona enfrente, esa persona es la única experta en su propia vida, ¿no? Nosotros no. Y por último, sí es una reflexión bien importante que me gustaría dejarles, y es que hay que tener un alto grado de responsabilidad respecto a lo que es el diagnóstico. El código deontológico lo dice que nosotros no podemos establecer rótulos ni diagnósticos definitivos. Eso está en la ley 1090 de 2006, que es el código deontológico del psicólogo. Sin embargo, muchas veces por imprudencia, muchas veces por desconocimiento o muchas veces por narcisismo lo hacemos. Entonces es importante que desde nuestra práctica profesional en cualquiera de las disciplinas en que nos desempeñemos tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Entonces con esto cierro este breve espacio de reflexión en torno al discurso del déficit y las consecuencias culturales de este. Catherine, no sé si tengas de pronto alguna otra información para las personas que están conectadas con relación a la lista o si hay alguna pregunta. Profe, por el momento no tenemos preguntas. Ya creo que las personas que estaban aquí diligenciaron el formulario de asistencia. Sin embargo, si alguno no lo ha hecho, por favor me escriba a movilidad2@poligram.edu.co y ya, profe, por ahora creo que es eso. Ok, listo, Catherine. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que se conectaron por este espacio. Mi correo electrónico, por si tienen alguna duda o quieren que les comparta algún material del que vimos hoy, es el siguiente. Ya se los voy a compartir para que lo tengan ahí. Listo. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Gracias, Catherine, por tu apoyo. Gracias a ti, profe, por la charla.